¿Alguna vez has sentido que el alma de un lugar puede hablarte? Que entre los susurros del viento, entre los crujidos de la tierra, algo antiguo y olvidado intenta contarte su historia. Hoy, te invito a quedarte conmigo en este viaje, porque vamos a adentrarnos en una leyenda mexicana como ninguna otra. Una historia de amor que trasciende la muerte, de esperanza que florece en medio del dolor, y de una tristeza tan profunda que hizo temblar a los mismos dioses. Esta no es la típica leyenda que escucharías junto al fuego. Esta es una verdad enterrada bajo siglos de polvo y lágrimas. Cuenta la voz vieja de los abuelos que, en el corazón de lo que hoy es Oaxaca, existió un pequeño pueblo llamado Yulilán. No aparecía en mapas, no era conocido por forasteros. Era un secreto guardado por la sierra, entre ríos de neblina y montañas que parecían guardianes dormidos. Yulilán era especial, se decía que sus habitantes no morían como los demás. Al fallecer, sus almas se convertían en flores. Rosas salvajes, girasoles gigantes, extraños lirios de colores imposibles que brotaban en el bosque. Entre ellos vivía Itzel, una joven que parecía haber nacido del mismo canto de los pájaros. Sus ojos tenían el color del jade viejo y su sonrisa podía hacer olvidar la tristeza a quien la viera. Itzel estaba enamorada de Tonatiuh, el muchacho que conocía todos los secretos del monte. Nadie sabía mejor que él cómo encontrar el sendero entre la niebla o en qué piedra dormían las luciérnagas. Se amaban con la fuerza tranquila de los ríos profundos. Sus encuentros eran secretos, en un claro donde crecía un ahuehuete tan antiguo que su tronco parecía un libro escrito por siglos de viento. Allí, entre promesas susurradas y juramentos al sol, soñaban con una vida juntos. Pero Yulilán guardaba un secreto aún más grande. Cada 100 años, un espíritu ancestral, conocido como la sombra de la tierra, despertaba. No era un ser maligno, ni bondadoso, era simplemente la voluntad antigua de la naturaleza, reclamando lo que era suyo. Se decía que cada siglo, elegía un alma pura, una vida joven, para llevarla consigo y renovar el pacto de vida entre la tierra y el pueblo. Cuando la niebla se volvió más densa de lo normal, cuando las flores comenzaron a marchitarse sin razón, los ancianos supieron que había llegado el momento. Y temieron. Porque todos sabían quién era el alma más pura de Yulilán. Itzel. Una noche, mientras la luna lloraba en silencio, los sabios del pueblo acudieron a su hogar. No venían con amenazas, ni con gritos. Solo llevaban en las manos flores muertas y en los ojos un dolor infinito. Le explicaron a Itzel su destino, debía entregarse voluntariamente o la sombra tomaría lo que quisiera, incluso a todo el pueblo. Tonatiuh, al escuchar la noticia, sintió como si su corazón se partiera en dos. No podía aceptar perderla. Decidió desafiar al destino, como quien trata de atrapar el humo con las manos. Con la ayuda de un curandero ciego, buscó una forma de engañar a la sombra. El plan era arriesgado, un ritual antiguo, prohibido, capaz de atar dos almas para que ninguna pudiera ser tomada sin la otra. Si lo lograban, el espíritu no podría llevarse a Itzel sin llevarse también a Tonatiuh. Y si el espíritu encontraba resistencia, podría ser debilitado. La noche del ritual, bajo una lluvia de estrellas fugaces, ambos jóvenes se juraron amor eterno frente al viejo ahuehuete. Las raíces del árbol brillaron con una luz suave, envolviéndolos, uniendo sus almas en un lazo invisible. Creyeron haber triunfado. Pero en las historias antiguas, todo acto de amor verdadero tiene un precio. Al amanecer, Yulilán amaneció en silencio. Las casas estaban vacías, las calles cubiertas de hojas negras. La sombra no había tomado solo a Itzel, había llevado a todo el pueblo. Itzel y Tonatiuh despertaron en un mundo vacío. No había risas, no había pasos, solo el viento llorando entre las casas abandonadas. Durante días buscaron alguna señal,
algún sobreviviente, alguna respuesta. No hallaron nada. Solo el eco de su amor y el peso insoportable de la culpa. Desesperados, volvieron al claro del Ahuehuete. Allí, Itzel, con lágrimas que parecían cristales, rogó al espíritu que la escuchara. Ofreció su vida de nuevo, esta vez sin condiciones, con el corazón completamente abierto. Tonatiuh, viendo el sacrificio de su amada, intentó detenerla, pero fue inútil. La tierra tembló. El cielo se abrió en un resplandor rojo. Y de entre las raíces del Ahuehuete, surgió la sombra, no como un monstruo, sino como un ser de infinita tristeza. No hablaba, pero su dolor se sentía en el aire. La sombra había castigado al pueblo no por desafío, sino por miedo. Porque en el amor verdadero veía su propia soledad eterna, y eso era algo que ni siquiera un espíritu podía soportar. En un último acto de compasión, la sombra tocó a Itzel y a Tonatiuh. Ambos cayeron en un sueño profundo. Sus cuerpos fueron cubiertos por las raíces del Ahuehuete, mientras la tierra cantaba una canción vieja y dulce. Con el paso de los años, de sus corazones nacieron dos flores, una roja como el fuego del amor, y otra azul como la esperanza más pura. Hoy en día, quienes se adentran en los bosques de Oaxaca, dicen que si encuentran un claro donde crecen una flor roja y otra azul, deben detenerse, guardar silencio y hacer un deseo. Porque en ese instante, si escuchan atentamente, podrán oír dos voces jóvenes, riendo entre las ramas, recordando un amor que ni la muerte pudo quebrantar. Y Yulilán, bueno, dicen que a veces, en la niebla de la madrugada, se ve un pueblo entero, lleno de vida y color, que aparece y desaparece como un suspiro. Quizás no se haya perdido del todo. Quizás el amor, cuando es verdadero, puede mantener a un mundo entero latiendo en algún rincón olvidado. Así termina esta historia. O tal vez, apenas comienza. Porque mientras existan quienes amen sin miedo, Itzel y Tonatiuh seguirán viviendo, no en leyendas, no en piedras antiguas, sino en cada corazón que se atreva a creer que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un resplandor esperando. ¿Y tú? ¿Te atreverías a seguir el sendero entre la niebla? Quizás, si tienes el valor suficiente, puedas ver con tus propios ojos la magia que aún habita nuestra tierra. Si te están gustando estas historias, suscríbete y no te pierdas la próxima aventura épica. ¿Alguna vez has sentido que los sueños no son solo inventos de nuestra mente, sino portales? Que en algunas noches, lo que soñamos es más real que la vida misma. Quédate aquí, porque hoy te voy a contar una historia nacida de la tierra misma, una historia tan vieja que el viento todavía la susurra a quienes saben escuchar. Una historia donde la fantasía y la tragedia se entrelazan como raíces invisibles, una historia que solo unos pocos elegidos han tenido el valor de recordar. Hace cientos de años, cuando los volcanes aún hablaban y las selvas eran mares interminables, existió un pueblo oculto en lo profundo del valle de Chalco, un lugar llamado Tzinacali. Allí, cada persona al nacer recibía un nahual, un espíritu gemelo que vivía dentro de sus sueños. Para los niños de Tzinacali, soñar era tan vital como respirar. Dormían bajo el resguardo de las estrellas, seguros de que sus nahuales los protegían desde el otro lado del velo. Entre todos los habitantes, una niña destacó desde el primer instante, su nombre era Citlali, que en lengua vieja significa estrella. Desde pequeña, Citlali soñaba con un ser que no era como los demás. No era un jaguar, ni un colibrí, ni un lobo como los otros nahuales. Era un árbol gigantesco, de hojas de obsidiana y raíces de fuego. Los ancianos, al saber esto, se llenaron de temor. Un árbol como nahual significaba que su vida estaría atada a destinos que ni los dioses mismos podían predecir. Pero Citlali era luminosa, alegre, con esa inocencia que hace pensar que ningún mal podría alcanzarla. Creció creyendo en la bondad de su destino,
acompañada siempre de su mejor amigo, Ictan, un muchacho de corazón valiente y sonrisa torpe, cuyo nahual era un pequeño zorro dorado que lo seguía incluso mientras caminaba. Citlali y Ictan eran inseparables. Se prometieron de niños que cuando fueran mayores construirían juntos un puente de sueños que uniría a Thinakali con los mundos olvidados. Un puente que solo los corazones puros podrían cruzar. Pero no toda luz nace sin sombra. A los 14 años, Citlali comenzó a enfermar. No de una enfermedad del cuerpo, sino del alma. Cada noche despertaba llorando, con visiones de un futuro donde Thinakali ardía en llamas, donde los nahuales se desvanecían como ceniza, donde el cielo mismo se quebraba en dos. Los ancianos del pueblo sabían lo que eso significaba. Cada generación, un elegido debía enfrentarse al umbral de los sueños, un sitio sagrado donde se decidía el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los sueños. Si el elegido fallaba, ambos mundos caerían. Citlali fue llamada al Templo del Viento, un lugar prohibido incluso para los sabios. Allí, bajo una lluvia interminable de luciérnagas, le revelaron su destino: debía atravesar el umbral y sellar la grieta que había comenzado a formarse. Pero no volvería siendo la misma. Si fracasaba, no solo moriría, sino que sería olvidada, borrada de todos los recuerdos. La noche antes de partir, Ictan fue a verla. Le llevó una flor de cempasúchil y una pulsera trenzada con hilos rojos y dorados. Para que encuentres el camino de regreso, le dijo, intentando sonreír, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. Citlali le juró que volvería. Juró que construirían su puente. Juró que el sueño no terminaría allí. Pero a veces, incluso las promesas más puras deben ser arrastradas por la tormenta. La travesía fue brutal. Citlali cruzó desiertos de huesos, ríos de sangre dormida, montañas que lloraban piedras. Y en el corazón del umbral, la esperaba su propia sombra, una Citlali rota, vacía, que le ofrecía la tentación más dolorosa de todas: renunciar. Deja que todo se pierda, susurraba la sombra. ¿Qué te deben ellos? ¿Por qué sacrificarte por un mundo que nunca entenderá tu dolor? Por un instante, Citlali dudó. Sintió el peso insoportable de la soledad. Sintió que cada paso era una herida abierta. Sintió que sus sueños eran solo espejos rotos. Pero entonces, al tocar su muñeca, encontró la pulsera de Ictan. Ese simple nudo de hilos era más fuerte que cualquier sombra. Con lágrimas en los ojos, Citlali abrazó a su reflejo oscuro. No luchó contra ella. La aceptó. La perdonó. Y al hacerlo, el umbral se cerró, sellado no por fuerza, sino por amor. Cuando Citlali despertó, estaba de nuevo en Thinakali. Pero todo era diferente. Los campos estaban vacíos. Las casas, abandonadas. Solo el templo permanecía en pie, cubierto de hiedra. Ictan no estaba. Desesperada, corrió por todo el valle, llamándolo. Nadie respondió. Fue entonces cuando una anciana surgió del bosque. Era la última habitante del pueblo. Le explicó que Citlali había sellado el umbral, pero al hacerlo, había quedado atrapada entre los dos mundos. Para todos los demás, habían pasado 100 años. Ictan había esperado. Había guardado su flor y su pulsera hasta el último día de su vida. Murió anciano, susurrando su nombre al viento. Citlali cayó de rodillas, el alma desgarrada. Pero no lloró. Sonrió. Porque sabía que su promesa había sido real. Que su amor, aunque roto por el tiempo, había construido el puente de sueños que ambos habían imaginado. Desde entonces,
cada vez que alguien en el Valle de Chalco sueña con un zorro dorado o un árbol de obsidiana, dicen que Citlali y Ictan les están mostrando el camino. Un camino que cruza entre mundos. Un puente tejido con amor, esperanza y lágrimas. Así que la próxima vez que sueñes con un lugar que no reconoces, o una voz que te llama en medio de la noche, no tengas miedo. Quizás seas tú el siguiente en cruzar ese puente. Quizás, al final de ese viaje, encuentres lo que siempre has estado buscando. ¿Te has preguntado alguna vez si las montañas respiran, si los ríos sueñan, si el mismo suelo que pisamos recuerda lo que los hombres han olvidado? No todas las historias están escritas en libros. Algunas viven ocultas en el rumor de los árboles, en el crujir de las piedras viejas, en el temblor de un atardecer. Hoy no te voy a contar un mito común. Hoy vas a escuchar una historia que pertenece a esa parte del mundo que pocos se atreven a mirar. Una historia nacida en las entrañas mismas de México, forjada en amor, en esperanza, y en una tristeza tan profunda que aún tiñe los valles de su eco. Una historia que, una vez escuches, no podrás olvidar. Dicen que mucho antes de que los conquistadores pisaran esta tierra, existía un reino oculto en el corazón de la Sierra Tarahumara. Un reino llamado Anayari, invisible a los ojos de los hombres codiciosos, protegido por la magia antigua de los cielos y la sangre de la tierra. Anayari no era gobernado por reyes comunes. Su soberana era una joven de cabellos plateados como la luna nueva, su nombre era Yatzil, que significa amada. No necesitaba corona ni trono, porque su reino no se alzaba en palacios, sino en los corazones de su gente. Bajo su guía, Anayari floreció como ningún otro. Los campos de maíz crecían dorados como soles pequeños, los ríos cantaban melodías que curaban, y los niños nacían con sueños en sus ojos. Pero toda bendición tiene un precio escondido. Un antiguo juramento ataba a Anayari a las fuerzas que regían la vida y la muerte. Cada siglo, un corazón puro debía ser entregado como guardián de los espíritus del bosque. Un sacrificio voluntario, para mantener el equilibrio. La elección era clara. Yatzil, siendo la más amada, debía ofrecerse. Sin lágrimas ni miedo, aceptó su destino. Sabía que su vida no le pertenecía. Y sin embargo, en su último año de libertad, cometió el error más humano de todos, amó. Amó a Aucan, un joven forastero que llegó desde tierras lejanas, buscando redención por pecados que ni siquiera recordaba. Aucan era distinto. Tenía la mirada de alguien que había visto morir demasiados sueños. Yatzil le enseñó que el dolor podía florecer en esperanza. Él, a cambio, le mostró algo que ella jamás había conocido, el deseo de vivir para uno mismo. Se amaron bajo la lluvia y bajo los fuegos del amanecer, robándole momentos a un destino que no perdona. Pero las fuerzas antiguas no son ciegas. Cuando llegó el día del sacrificio, y Yatzil no apareció en el altar sagrado, la montaña misma rugió de ira. El cielo se agrietó, la tierra se partió. Anayari fue condenada. Yatzil y Aucan huyeron hacia el bosque prohibido, buscando un refugio que no existía. Sabían que el castigo no sería leve. Sabían que habían roto el pacto sagrado. Perdidos entre raíces negras y árboles que murmuraban en lenguas olvidadas, encontraron una cabaña vieja, tejida de ramas vivas y humo azul. Allí, una anciana los esperaba. No era humana, ni espíritu, sino ambas cosas, la guardiana de la brecha. La anciana les ofreció una salida, pero a un precio terrible. Uno de los dos debía quedarse atrapado entre mundos, en un limbo donde el tiempo no existe, donde el olvido es la única compañía. El otro sería libre, pero viviría llevando en su corazón el peso del abandono. Sin dudarlo, Yatzil quiso ofrecerse. Pero Aucan la detuvo. Tú eres la esperanza de Anayari, le dijo.
Yo ya estoy roto. Se abrazaron una última vez. Y entonces Aucan, sin permitirle protestar, cruzó la brecha. Yatzil gritó su nombre hasta que su voz se hizo ceniza. Volvió sola a las ruinas de Anayari, entre campos estériles y ríos enmudecidos. No había nadie. El pueblo había desaparecido, arrastrado a las grietas del mundo. Solo quedaba ella, y el eco de los juramentos rotos. Durante años, vagó sin rumbo, sembrando semillas en tierras muertas, cantando canciones a los ríos secos. Y poco a poco, milagros silenciosos comenzaron a ocurrir. Un brote verde en la tierra negra. Un ave nacida de la nada. Una risa de niño en un pueblo olvidado. Yatzil entendió entonces que Aucan no se había perdido. Vivía en cada nuevo latido del mundo. Que su sacrificio no había sido en vano. Así que decidió no llorar más. Juró reconstruir Anayari no como era, sino como debía ser, un lugar donde el amor no fuera un crimen, donde el sacrificio no fuera un precio obligatorio. Cuentan que en las noches de luna nueva, si caminas solo por la Sierra Tarahumara, puedes ver una luz plateada moviéndose entre las montañas. Es Yatzil, buscando aún, sembrando vida donde solo hubo ruinas. Y si escuchas atentamente, si cierras los ojos y dejas que el viento te envuelva, oirás dos voces entrelazadas, una prometiendo amor eterno, la otra susurrando que incluso entre los escombros del tiempo, aún puede brotar una flor. Porque la verdadera magia no está en evitar el dolor. La verdadera magia es tener el valor de seguir amando, aun cuando todo parece perdido. ¿Te atreverías tú a amar así? Quizás, solo quizás, el mundo está esperando a alguien como tú para despertar de su largo sueño. ¿Qué pasaría si te dijera que hay lugares en México donde el tiempo no solo avanza, sino que se dobla, se detiene, se esconde? Lugares donde puedes encontrarte con tu propio futuro, o perderte en tu pasado. Hoy, no escucharás una historia cualquiera. Hoy serás testigo de un relato que no busca entretener tu mente, sino tocar tu alma. Una historia que une la fantasía con las cicatrices que todos llevamos dentro. Una historia de amor que desafió a la muerte. De esperanza nacida de la oscuridad. De tristeza que, en vez de destruir, dio vida. Escucha bien, porque quien conoce este relato, nunca vuelve a ser el mismo. En un rincón olvidado de Oaxaca, más allá de montañas donde las nubes se quedan dormidas, existe un pueblo que no aparece en los mapas, Xochimani, el lugar donde florecen los espíritus. Allí, cada 100 años, florece un árbol que no da frutos ni sombra, sino puertas. Puertas a momentos que no fueron. Puertas a vidas que podrían haber sido. Solo un alma verdaderamente necesitada puede cruzarlas. Era en este pueblo donde vivía Emiliano, un joven campesino de alma inmensa y manos ásperas, que soñaba con tocar el cielo, aunque sus pies estuvieran hundidos en el barro. Emiliano amaba a Alma, la hija del curandero, desde que eran niños. Su risa era para él como el primer canto del amanecer. Se prometieron en secreto, bajo el viejo ahuehuete del río, jurándose amor eterno aunque la vida fuera dura, aunque el hambre y la sequía los visitaran cada temporada. Pero el destino, como siempre, tejía otra historia. El año en que cumplieron 20, una enfermedad extraña comenzó a arrasar Xochimani. No era peste ni veneno, sino una tristeza tan profunda que arrancaba la vida desde dentro. Alma fue una de las primeras en caer. Sus ojos, antes brillantes, se volvieron opacos, como si su alma ya caminara en un lugar donde Emiliano no podía seguirla. El curandero, desesperado, buscó en sus libros viejos, encantos olvidados. Y encontró una respuesta. El árbol de las puertas, decía el escrito, florecerá al final de la última luna. Y ofrecerá un camino.
Pero todo regalo exige un precio. Cuando Emiliano oyó hablar de ello, no dudó. Juró ante el mismo viento que salvaría a Alma, aunque tuviera que enfrentarse a los mismos dioses. La noche del florecimiento, el pueblo entero se reunió alrededor del árbol. De su corteza brotaban pequeñas luces, como luciérnagas atrapadas en ámbar. Cada luz era una puerta. Pero Emiliano no veía ninguna. Desesperado, cayó de rodillas, suplicando, llorando hasta vaciarse. Fue entonces cuando una grieta se abrió bajo sus pies. Sin pensarlo, saltó. Lo que encontró al otro lado no era un paraíso, sino un mundo de espejos rotos, fragmentos de su propia vida, caminos que nunca tomó, errores que nunca corrigió. En uno de esos espejos, vio a Alma, viva, feliz, casándose con él bajo un cielo de mariposas. En otro, la vio morir en sus brazos. Una voz, fría como la piedra mojada, le habló. Elige uno. Emiliano quiso lanzarse hacia el espejo de la felicidad, pero un anciano surgió de entre las sombras, el rostro cubierto por una máscara de jaguar. No es tan simple, dijo. Cada elección tiene un precio. Si tomas una vida que no te pertenece, perderás parte de ti. ¿Qué parte?, preguntó Emiliano, temblando. Tu memoria. Volvería a un mundo donde Alma estaría viva, pero él no recordaría por qué la amaba. No recordaría sus primeros juegos, su primer beso, su promesa bajo el ahuehuete. Solo sabría que debía quererla, sin saber por qué. Emiliano cayó en un abismo de dudas. ¿Salvarla, al costo de perder lo que hacía su amor verdadero? En ese instante, una tercera puerta se abrió, una vida donde él moría joven, y Alma vivía, recordándolo por siempre. Una vida de ausencia, pero de memoria intacta. El corazón de Emiliano se desgarró. ¿Qué es el amor verdadero? Salvar al ser amado para que esté contigo, aunque no recuerdes por qué la amas. ¿O sacrificar tu presencia para que ella viva sabiendo cuánto la amaste? Con lágrimas ardiendo en sus mejillas, eligió la tercera puerta. Saltó. Cuando volvió a Xochimani, el árbol de las puertas ya había desaparecido, dejando solo su sombra. Emiliano no estaba. Nadie en el pueblo recordaba haberlo visto jamás. Nadie, excepto Alma. Ella despertó de su enfermedad como si una marea la hubiera abandonado en la orilla de la vida. Cada noche, soñaba con un muchacho de manos ásperas y ojos brillantes, un muchacho que reía bajo un ahuehuete viejo, jurándole amor eterno. Nunca recordaba su nombre. Pero cada año, en la fecha en que había enfermado, Alma caminaba hasta el río, dejaba una flor blanca flotando en el agua, y susurraba al viento. Gracias. Porque aunque no sabía por qué, sentía en el fondo de su alma que alguien, alguna vez, la había amado tanto que había renunciado a todo por ella. Dicen que si alguna vez llegas a Xochimani, y ves a una mujer de cabello largo dejando flores en el río, no debes molestarla. Dicen que si cierras los ojos y escuchas el viento, puedes oír una risa lejana, la risa de un amor que ni la muerte, ni el olvido, pudieron destruir. Un amor que todavía, en algún rincón secreto del mundo, sigue floreciendo.